Palcast, red de podcasters. Bienvenidos a nuestro podcast, Diseño y Arquitectura, Conceptos, Tendencias y Especialidades. Mi nombre es Melissa Elvers, soy arquitecta peruana y me desarrollo en el rubro de diseño arquitectónico y diseño interior. En este espacio se busca profundizar y reflexionar en diversos temas del rubro a través de conversatorios y entrevistas con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña Marco Pacheco, director de la empresa Arve Perú, empresa dedicada al diseño y la ejecución de techos verdes y jardines verticales. Marco, bienvenido. Antes de comenzar, cuéntanos por favor un poquito más de Arve. ¿Hace cuánto tiempo trabajan y quiénes conforman el equipo? Hola Melissa, gracias. Arve este año cumplió 11 años en el mercado. Esto lo empecé con mi socia y esposa, la diseñadora industrial Vivi Mobanese, que actualmente es la gerente comercial de la empresa. Actualmente somos un grupo aproximado de 30 personas, entre arquitectos, diseñadores, paisajistas, bueno, y todo el equipo también que nos da soporte en la parte administrativa, en logística, y la parte de operaciones que involucra a nuestra gente y personal de instalaciones y mantenimiento, ¿no? Buenísimo. ¿A qué se le conoce como techo verde? El techo verde es una cubierta que podría estar en cualquier superficie horizontal, una azotea, una terraza, un balcón, techo que no tiene uso o que ahora normalmente se prestan muchos techos para generar espacios verdes, ¿no? Que porta una cubierta vegetal, ¿no? A eso se le conoce como un techo verde. ¿Y qué se necesitaría para instalar un techo verde? Lo primero, tener un cálculo estructural de ser necesario, ya que el techo verde representa una carga para las estructuras. Luego, básicamente, el tema de un techo verde funciona como una tina. Tienes que tener un sistema de drenaje o desagüe con pendientes dirigidas hacia este desagüe, dándole la posibilidad de drenar al techo. Y bueno, y una superficie donde colocarlo, es decir, no solamente el área, sino poder contenerla con muros, jardineles, dependiendo de la configuración un poco del diseño, ¿no? Lo ideal no es un requerimiento específico, pero lo ideal es que tenga un sistema de riego automatizado. ¿Y cómo se compone el techo verde una vez que ya tienes esta losa donde lo vas a colocar? La primera capa es la impermeabilización. Podría decirse que es la capa más importante, es la que nos protege del agua y contiene el sistema vivo, el sistema del techo verde en general, ¿no? ¿Ustedes recomiendan algún tipo de impermeabilización que sea recurrente o dependiendo del tipo de techo verde que van a hacer? En el mercado hay diferentes tipos de impermeabilización. Lo que es importante tenerlo claro es que hay un mundo muy grande en la impermeabilización, pero hay un mundo en la impermeabilización de los jardines, de las cubiertas secas, de las piscinas, de las cisternas. Son cosas muy específicas. Con el tema de los jardines, existen tipos de impermeabilización. Hay impermeabilizaciones líquidas, hay impermeabilizaciones con mantas, y un poco van evolucionando según la tecnología va evolucionando. Van cambiando componentes propios de la elaboración de estos productos por cosas, digamos, cada vez más amigables con el medio ambiente, ¿no? Para el tema de la generación de las propias membranas. Hay muchas, como te digo, nosotros utilizamos un sistema de monocapas y bicapas. Lo importante en la impermeabilización, uno, es en la procedencia, claro, el material de la impermeabilización, pero lo segundo, tan importante como eso, es la instalación. Es decir, no es compatible tener la mejor impermeabilización del mundo como material y una mala instalación, ¿no? Me imagino que debe haber un proceso y también una prueba, ¿no? Al terminar la impermeabilización, en especial acá, que tienes un riego constante, ¿no? Así es. Normalmente que no llueve, los techos son planos, entonces siempre un requerimiento generar las pendientes hacia los techos. Como no llueve, no nos damos cuenta de qué tan poderosa puede ser una fisura y agua filtrando, pero en lugares donde llueve esto sería mucho más evidente, ¿no? Ese sería el primer componente, ¿no? La impermeabilización. El segundo componente... La capa drenante y la capa de retención. La capa drenante se coloca encima de un techo que ya está probado de la impermeabilización. Se ha probado, digamos, con una prueba de estanqueidad que el techo no tiene fisuras, luego ese techo se desagua y se pone la capa drenante. La capa drenante lo que va a hacer es el mismo efecto que haría antiguamente una capa de piedra. No se usa más la capa de piedra lógicamente por el peso. Ahora pues con una capa drenante puedes
solamente sobrecargar, digamos que 1 kilo el metro cuadrado de área. Y hay también en el mercado muchos tipos de capas drenantes. La función de esta es separar la impermeabilización del sustrato. Entonces funcionan a compresión. Es decir, va a existir una cámara de vacío, una cámara de aire, para poder separar la impermeabilización del sustrato, que es la capa, digamos, de suelo para las plantas, ¿no? ¿Y ustedes recomiendan alguna en particular ahora? Nosotros utilizamos una que es una especie de tecnopor, tiene agujeros, entonces esta masa que tiene 4 centímetros, imagínate, te permite tener como una cápsula de 4 centímetros entre tu impermeabilización y el sistema. Pero hay también en otras alternativas geodrenes planares, que son capas más cortas de 6 milímetros, que también cumplen con la capa drenante. Encima de esta capa drenante tienes la capa de retención, que es una especie de bolsa o saco, que justamente lo que hace es que la tierra no pase y solamente pase el agua residual excedente del sistema de riego, ¿no? Genial. ¿Cuál sería el siguiente componente entonces del techo verde? Tenemos impermeabilización, capa drenante y capa de retención. Correcto. Entonces la capa de retención lo que hace es retiene justamente todo el sustrato. El sustrato es la mezcla de componentes del suelo preparado. A eso lo conocemos como sustrato. Lo que hace esta capa de retención es, digamos, mantenerlo alejado y permite que no se lave el sustrato a través del drenaje. Esta mezcla sería la tierra con material de abono, con material fertilizante. Así es, puede ser mezcla de compuestos orgánicos e inorgánicos, dependiendo de la vegetación. Y si tiene, digamos, tierra de chacra, puede tener musgo, puede tener guano de caballo, puede tener cascarilla de arroz y algunos compuestos inorgánicos como la perlita. Sirve para, digamos, son retenedores de humedad y que le generan al suelo aireación y le restan peso, ¿no? Teniendo en cuenta que normalmente los techos verdes van dirigidos pues a estructuras dentro de edificaciones. Y este sería casi el último elemento. Después lo que viene vendría a ser ya la vegetación. Así es. Con la vegetación concluiríamos después del sustrato con un techo verde regular. Lógicamente después de la vegetación hay una quinta capa que sería el sistema de riego automatizado, que normalmente se coloca después de sembrar, ¿no? Y en la vegetación hay un mundo amplio también en esta área, desde lo que quiera el diseño, ¿no? ¿Qué especies de vegetación recomiendan instalar en los techos verdes? Se pueden instalar desde árboles hasta cubiertas de gras, un poco dependiendo, como te decía, del cálculo estructural o del propio diseño o de la capacidad de carga. Nosotros vamos por la línea de siempre de plantas nativas y utilizar plantas nativas y adaptadas, ¿no? Uh-huh. Y para Lima, plantas con poco requerimiento de agua, plantas como son las suculentas, cactáceas, pero también se pueden utilizar otras plantas, herbáceas, gramíneas. Genial. Me ha llamado la atención las plantas justo gramíneas que mencionas. Utilizamos y nos gustan mucho, uno, porque se adaptan perfecto inclusive a climas costeños como más climas de sierra, es decir, soportan y lo que normalmente las plantas sufren más es con el viento. Entonces estas plantas funcionan muy bien con el viento, le generan movimiento a las áreas verdes, ¿no? Y hay varias gramíneas, pueden utilizar los penicetum, que hay en rojo, hay en verde, hay otras que se llaman carex, hay otras que se llaman fesucas, que son plantas que se adaptan muy bien, ¿no? Al sol directo y a la playa y a estar en zonas también súper secas y requieren poca agua. ¿Cuánto de profundidad de tierra o sustrato se requiere mínimo para la instalación del techo verde? Sí, dependiendo de la capacidad que tengas, en 10 centímetros puedes utilizar una cubierta de gras o de cubresuelos o herbáceas pequeñas. Aquí podrían aplicar inclusive cultivos pequeños como autocomestibles, perejil y hierbas aromáticas y algunas medicinales.
25 a 30 centímetros ya puedes ir un poco creciendo en la utilización de ciertos arbustos más grandes y algunos plantones. Y, por ejemplo, ya para un árbol ya debes contenerlo mínimo en 80 a 100 centímetros de sustrato en altura mínimo, ¿no? Sí, con 10 a 15 centímetros, dependiendo, porque tú sabes, hay algunas plantas que también crecen abajo de tierra, pero plantas tipo la menta, la hierbabuena, eh, ¿no? Algunas como el cedrón, no sé, son plantas de raíces cortas que, que crecen para arriba, la albahaca, por ejemplo, y que tienen rebrote, entonces uno las puede ir podando y la planta va a ir, digamos, brotando nuevamente, ¿no? Entonces generas también un poco de autosostenibilidad en lo que siembras también. A mí me gustan mucho los cubresuelos porque no requieren poca agua y el mantenimiento también es sencillo. ¿Qué planta específica de cubresuelos suelen usar ustedes? ¿Cuál es la que recomiendan? Para Lima, que es donde los dos residimos, por ejemplo, ¿cuál podría ser una buena especie de cubresuelos? La aptemia verde, por ejemplo, es una opción que es muy utilizada, inclusive funciona muy bien para la playa o para áreas, digamos, muy duras, ¿no? Pavimentos muy duros o con poco espacio. Este cubresuelo te puede funcionar en los 10 centímetros y como tiende a arrastrarse y a crecer, se descuelga y genera una bonita masa verde, ¿no? En cuanto al mantenimiento del techo verde, ¿en qué consistiría? En el techo verde el tratamiento es como un jardín plano, ¿no? En el tema de las plantas y en el control fitosanitario de las mismas, que es el control de plagas y enfermedades, es exactamente igual que en el campo, ¿no? Además de la propia nutrición de la planta, claro. Pero en los techos verdes lo que podría hacerlo diferente es que también se implementan sistemas de controles para la inspección de bordes, que es donde normalmente podrían reportarse desprendimientos o fisuras por las erosiones que tienen los pavimentos contra los techos verdes. Lo mismo se pueden hacer inspecciones desde las áreas bajas para ver si hay filtraciones, normalmente en los sumideros, que son puntos de control y, digamos, de ruta crítica para las inspecciones, y superficialmente los drenajes, es decir, donde están los sumideros, nosotros tenemos, digamos, registros de inspección para poder verificar, normalmente abriendo una tapa, que el sistema de drenaje está funcionando correctamente, ¿no? ¿Cada cuánto se recomienda realizar estas inspecciones? Ustedes mismos las pueden hacer, ¿verdad? Sí, nosotros, pero igual los clientes también pueden, o cualquier otro, dependiendo lógicamente del tamaño y la complejidad del techo verde, ¿no? Si bien el tema de tener un sistema automático favorece el tema del riego, el control, el cuidado, los gastos, también involucra pues tener una cierta control de eso, porque como cualquier sistema podría fallar, ¿no? Entonces es importante, por lo menos una vez cada 15 días, tener un control visual de ese techo, y muchos techos con una sola vez al mes de un buen mantenimiento sería suficiente. En cuanto a los beneficios de los techos verdes, ¿qué beneficios nos puedes comentar? Claro, en el tema de los beneficios, como sabemos, igual las plantas tienen muchos beneficios. El hecho de traerlas y de hacerlas convivir dentro de las edificaciones va a sumar mucho más. La parte medioambiental sobre todo, porque digamos estas tecnologías están dirigidas un poco para contrarrestar eso, ¿no? El tema de la contaminación, el cambio climático, tienes ahí la parte de beneficios ambientales, que son generadores y reguladores de temperatura. Desde la parte igual ecológica, el hecho de trabajar con las plantas también es un plus. Lógicamente en la parte estética, ya como composición, como alternativa, en la parte arquitectónica, en la parte psicológica, mejoran los estados de ánimos y el rendimiento de las personas. Es decir, por donde lo veas, los beneficios de tener techos verdes dentro de las edificaciones tiene un gran impacto, ¿no? Ahora cuéntanos, por favor, un poco de los jardines verticales. ¿Cómo definirías un jardín vertical? ¿En qué consiste un jardín vertical?
Un jardín vertical es un sistema que porta plantas en planos verticales. Normalmente se aplican pues en muros, en frisos, en tabiques, en fachadas, en ductos. Normalmente se usan para pues compensar la construcción un poco de la masa dura y un poco suavizarla, si se puede decir así, con la parte natural, ¿no? ¿Qué se necesita para instalar un jardín vertical? Básicamente un sistema de drenaje que estaría ubicado al pie del jardín vertical, puede estar a manera de una zanja o a manera de una jardinera, o se puede colocar una bandeja colectora. Adicionalmente, como segundo punto, se necesita un sistema de riego automatizado. Acá sí es un poco más específico, porque un techo verde, al ser más accesible, se puede regar a mano y qué sé yo, pero un jardín vertical, normalmente por la condición de verticalidad, requiere un sistema de riego automático que se programa en función de la ubicación del jardín. ¿Es como un riego por goteo? ¿Es algo similar? Así es un sistema de riego por goteo que está distribuido en una red a través del sistema. Es bueno decir que hay varios sistemas, hay muchos sistemas de jardines verticales, ¿no? Y un poco se han ido adaptando y cada uno tiene pros y sus contras. Estos sistemas de riego normalmente en algunos lados pasan insertados dentro o fuera de los propios sistemas, ¿no? Y los jardines verticales se instalan en exteriores y en interiores, ¿verdad? Pueden estar en un lugar de completa sombra. Tenemos muchos jardines verticales en oficinas, por ejemplo, que están completamente climatizadas, no tienen iluminación natural, no tienen ventilación natural, pero para este caso de jardines, que son, digamos, los más difíciles de mantener, número uno, tienes una relación de plantas más corta que puedes utilizar. Número dos, necesitas tener y estar atento a ciertas condiciones, como que inyectores del aire acondicionado no estén directos a las plantas. También es importante la iluminación. El hecho de que no reciban luz solar tiene que estar compensada por tener una iluminación especial que pueda nutrir a las plantas, ¿no? Y hay sistemas de iluminación especial para las plantas que funcionan como la luz solar. Entonces a la planta la engaña. Al tomar los rayos ultravioletas puede hacer fotosíntesis. Es iluminación LED, pero ya hay tecnologías dirigidas para, por ejemplo, son como las luces de invernadero, ¿no? Para plantas. Y en estos jardines verticales, ¿qué especies recomiendan utilizar, ya sea en los de interior o en los de exterior? O sea, me imagino que son diferentes dadas las condiciones, ¿no? Así es, dependiendo de la ubicación y de la exposición a la luz, se diseñan los jardines, ¿no? Trabajamos con más de 250 plantas que se pueden utilizar en jardines verticales, y de hecho en nuestra filosofía siempre estamos tratando de probar cosas nuevas y de ver qué tal se adaptan a los sistemas verticales, ¿no? Y el mantenimiento del jardín vertical, ¿cómo se realiza? ¿Qué se requiere para mantenerlo? La verticalidad de los jardines obliga a resolver los mantenimientos de diferentes formas. Pueden utilizar plataformas suspendidas, por ejemplo, para fachadas de edificios donde tiene jardines muy altos. Se pueden utilizar elevadores mecánicos o canastillas que te llevan a una sola persona directamente a solucionar algo puntual, pero fuera de un control que lo puedas resolver con una escalera. Puedes también utilizar andamios tipo torre, elevadores, sillas suspendidas. Es decir, hay varias formas de poder resolver la verticalidad de un jardín. Toda la parte de nutrición y de cuidado de las plantas se da a través de la inyección del riego y a través de estar frontalmente a la planta aplicando un abonamiento foliar. Por eso es importante acceder al 100% del área de los jardines, resolver eso antes del diseño, digamos, ¿no? Tener previsto de antemano de qué manera lo van a mantener, en el caso en especial de ser jardines que sean muy, muy altos, ¿no? Muy, muy grandes. Exacto. Es completamente necesario poder acceder al 100% de los jardines en algún momento, porque imagínate que se te pueda obstruir un gotero. Entonces, para limpiar ese gotero tienes que poder llegar y que no sea pues
algo casi inalcanzable, ¿no? ¿Qué es lo que más les ha funcionado a ustedes en jardines verticales altos? Porque sí he visto que ustedes tienen unos proyectos lindos, hermosos, de fachadas enteras cubiertas por jardines verdes. ¿Qué cosa usan en esos casos que en verdad vean que es una buena solución? Sí, utilizamos en nuestras fachadas más grandes utilizamos andamios suspendidos, donde tenemos, digamos, canastillas corridas con motor y 3, 4, 5 personas pueden, dependiendo del ancho del jardín, pueden subir a la vez. Entonces, digamos, comienzan arriba y van bajando y, digamos, van avanzando con el mantenimiento frontal, ya sea la parte de abonamiento o la poda o el cambio de alguna planta o la revisión de un gotero, pero con estos sistemas de andamio suspendidos tienes que tener la posibilidad de poner los equipos desde el techo. Por eso te digo que cada situación, cada obra, la parte de seguridad y de instalación se prediseña normalmente también con algún especialista de seguridad, si es que hubiese el caso. Cuando son edificios muy grandes, donde hay fachadas, cosas complicadas, hay empresas que hacen evaluaciones con la parte del propio mantenimiento y limpieza del edificio, ¿no? Y en cuanto a estos jardines verticales, los beneficios son muy similares, me imagino, al de los techos verdes. Así es, son similares. El hecho de tener plantas más pequeñas, digamos, un techo verde podría portarte mucho más climáticamente porque tiene una capa de suelo que está generando el aislamiento térmico y acústico con relación al otro piso, digamos. Genial, Marco. Muchas gracias por la información. Me encanta su trabajo y me encanta el beneficio e impacto que tiene en el entorno. Muchas gracias por acompañarnos hoy. De todas maneras, conversamos en otro momento de algún tema relacionado. Más bien, déjanos por favor un contacto donde podamos ubicarlos para poder tener sus servicios. Gracias, Melissa. Yo feliz de acompañarlos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nuestro correo es info@arbchicae.com.pe. El celular es 987-936-112. Perfecto, muchas gracias. Entonces, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Pueden suscribirse al podcast para recibir los siguientes episodios a través de Spotify, Google y Apple Podcast. Agradecemos a Palcast, red de podcasters, por sus servicios. Pueden también seguirme en redes sociales como Melissa Elvers Arquitectura o contactar al siguiente correo info@melissaelvers.com. Palcast, red de podcasters.